Bueno, hoy vamos a tratar la predicción de la producción industrial en Colombia. En esta presentación vamos a ver qué es la producción industrial, eh, cuál es el problema que vamos a tratar, los métodos de predicción, la funcionalidad de la predicción y enfoques del proyecto, obtención y manejo de los datos, es decir, vamos a ver cómo se establecieron los parámetros a través de los datos, manejo de los datos preliminares, reglas, la descripción y desarrollo del sistema difuso, conjuntos de entrada, conjunto de salida, mapas del sistema difuso, el error, los resultados, las conclusiones y la referencia. Bien, bueno, comenzamos definiendo qué es la producción industrial. De manera muy general, consiste en la transformación de la materia prima y productos semi-elaborados en bienes y servicios a través del empleo del trabajo, capital y otros factores. Estos bienes y servicios no solamente son alimentos y vestidos, sino también, por ejemplo, la salud, la educación, la tecnología, la investigación, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema en sí? Nosotros intentaremos predecir la producción industrial en Colombia en el mes próximo basándonos en meses anteriores, ¿vale? ¿Cómo predecir la producción industrial en Colombia? Bueno, hay diferentes métodos. Estos métodos se dividen en diferentes grupos. Estos grupos están formados por el grupo de predicción según información subjetiva, que está basada en la opinión de un experto, cómo maneja un experto los datos, ¿sí? Y cómo obtiene un resultado a partir de los datos. La predicción según enfoque aislado a serie. Este es un método matemático que analiza cómo evoluciona la gráfica o los datos en una serie de tiempo y basado en datos anteriores puede predecir el valor futuro. Eso cuando tiene una tendencia. Y la predicción según las relaciones entre variables es cuando nosotros tenemos unas variables externas a los datos, ¿sí? Y estas variables influyen de tal manera que eh, da un dato puntual en cierto momento. Entonces, el análisis de estas variables, ¿sí? Nos va a dar la oportunidad de poder encontrar el valor futuro. ¿Qué se puede obtener a partir de estos datos? Bueno, la idea de predecir la producción industrial es poder, de manera general, mirar si es posible planificar de una manera política y económica a largo o corto plazo. Es decir, podemos mirar el número de trabajadores que se necesitan para el mes siguiente, la cantidad de capital que se necesita invertir y si es necesario invertir el capital y el cálculo de los recursos necesarios en términos de tecnología para el mes siguiente. Okay. ¿Cuál es el objetivo o el enfoque del proyecto? Pues nosotros queremos hacer un sistema difuso que a partir de una base de datos que tiene 23 años, ¿sí? Es decir, una base de datos de los últimos 23 años, poder predecir un índice de producción industrial en el mes siguiente. ¿Vale? ¿De dónde obtuvimos los datos? Pues en la página de Trading Economics, en la que se señala acá, ¿sí? En esa página nosotros encontramos una gráfica con datos seccionados por mes. Entonces, estos fueron 269 datos que posteriormente fueron pasados a Excel, luego de analizar la gráfica. Bien, parámetros. En este caso, luego de consultar al experto y analizarse la gráfica, fue posible segmentar la gráfica en tres regiones. Estas tres regiones nos van a servir como variables lingüísticas, donde vamos a tener que de menos 22.7 a menos 3% tenemos una mala producción. De menos 6% al menos 5% positivo tenemos una producción regular, mientras que del 3 al 17% es una buena producción. Entonces, ¿qué nos explica el experto o el asesor? Entonces, cuando una producción es buena, eso quiere decir que la empresa o en la industria hay ganancias. Cuando una producción es regular, eso quiere decir que a pesar de que tenga valores negativos en la gráfica, ¿sí? Existe una pequeña ganancia, ¿sí? Puede existir una pequeña ganancia, o no existe ganancia, pero las empresas no están en quiebra. Mientras que cuando una producción es mala, quiere decir que las pérdidas son muy altas y esto genera quiebra en muchas de las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Las variables de entrada, ¿sí?, del sistema, por ser un problema de predicción, van a estar dentro de la misma gráfica, ¿sí? Se toman tres valores, los cuales son el mes actual, el mes pasado y el mes antepasado. Entonces, estos
Estas tres entradas van a estar regidas por las mismas variables lingüísticas, mala, regular o buena. ¿Era posible tomar más valores? Sí, claro, era posible, pero entonces, como vamos a observar más adelante, ¿sí? Estos valores, para el caso de las reglas que nosotros vamos a obtener, serían de una importancia altísima porque en el momento del análisis de las reglas, si nosotros tomamos tres valores, generan una cantidad de reglas numerosas. Si nosotros tomamos más de 4 valores, el análisis de las reglas se nos vuelve aún más numeroso y es mucho más complicado. Bien, en todo caso, ¿qué vamos a obtener? ¿Sí? A partir de la variable de entrada, una variable de salida, ¿sí? Que va a estar regida por las mismas variables lingüísticas, mala, regular o buena. ¿Cómo obtener el índice de producción? Bueno, ¿cómo se obtuvo? Primero nosotros tomamos la base de datos y la dividimos en dos partes. La primera parte la utilizamos para verificación, para diseño, y la segunda parte la utilizamos para verificación. ¿Cómo se segmentó la gráfica? Bueno, nosotros hablamos de unos porcentajes y una división. Entonces a continuación vemos, estos datos son los datos del diseño. ¿Sí? Como vemos, en esta franja verde está el porcentaje, ¿sí? Que corresponde a los datos que son una buena producción, mientras que en esta franja roja, ¿sí? Se observan los datos que son una producción regular y en la franja amarilla unos datos que son una producción mala. Aquí observamos un pequeño bache, ¿sí? Una tendencia, bueno, no es una tendencia, es más bien una forma de la gráfica que va a ver, va a hacer una complicación, ¿sí? Para el momento de la predicción. Bueno, en este momento, lo que mencioné anteriormente del bache, entonces lo vamos a ver más adelante. En este momento estamos viendo los datos de verificación con los mismos sectores. ¿Y qué hicimos en primera instancia? Bien, primero utilizamos los métodos matemáticos de promedio, método de aislado simple, aislado con tendencia, pero entonces esto genera muchísimos errores, como se ve en la tabla de Excel. Entonces, primero suma de promedios, exponencial primer orden y métodos cuadrados. Entonces observamos que los errores son mayores al 100%. Muy pocos son los valores que se acercan a los valores que deben dar en el momento de la predicción. ¿Bien? Entonces, a continuación, ¿qué hicimos? Pues consultamos al experto, el experto nos ayudó a analizar la gráfica, nosotros tomamos un valor, ¿sí? El valor actual, analizamos dos valores anteriores, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se encontraban en el sector, nosotros podíamos encontrar el siguiente valor, ¿sí? Un valor, no exactamente un valor, encontramos un rango de valores que luego a través de el promedio de centros nosotros podíamos darle un valor que era muy cercano al que nosotros queríamos. Entonces, de aquí, del análisis de las tres entradas, nosotros pudimos obtener 27 reglas que posteriormente fueron reducidas a 19. ¿Cómo se redujeron? Bueno, nosotros tomamos las 27 reglas y comenzamos a analizarlas una por una. He aquí lo que decía anteriormente, que si nosotros utilizamos más de 4 variables, el número de reglas iba a aumentar de manera exponencial y el análisis va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿qué hicimos con nuestras 3 variables y nuestras 27 reglas? Nosotros comenzamos a analizarlas y vimos que habían factores coincidentes, que por ejemplo, si A y B eran buenos, entonces sin importar el valor de C, nosotros íbamos a obtener el valor, un resultado bueno para el siguiente mes. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces como preliminares tenemos que A va a ser el mes actual, B va a ser el mes pasado y C va a ser el mes antepasado. Van a tener los mismos conjuntos, bueno, regular y malo, y la salida vamos a llamarla out, que va a tener el mismo conjunto como habíamos mencionado anteriormente. En, este, en esta presentación encontramos las 19 reglas, ¿sí? Y luego vamos a obtener el sistema difuso. Para el caso del sistema difuso nosotros usamos un justificador singleton en primera instancia, una T norma mínimo, una S norma máximo, un motor de inferencias mínimo, las 19 reglas que va a ser la base de reglas completa y un defusificador por promedio de centros. ¿Ok? El conjunto difuso para la entrada, como se mencionó anteriormente, vamos a tener tres entradas ABC, las cuales corresponden al mes actual, mes pasado y mes antepasado en ese orden dentro de la serie de tiempo. Como trabajamos en una serie de tiempo, pues las variables se pueden presentar de la manera que aparecen en la figura. Como podemos observar, entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, para regular un trapecio.
¿Por qué un trapecio? Porque es que en este sector que vemos de máxima pertenencia, nosotros encontramos la mayor cantidad de valores, ¿sí? En el caso de bueno, en este sector nosotros encontramos la mayor cantidad de valores, por eso utilizamos una triangular. Y para este caso, a pesar de que usáramos una triangular o una rectangular, nos daba el mismo resultado. Es decir, nosotros podíamos usar una triangular o una rectangular, en el caso de malo, sin que se viera afectado, por eso no la cambiamos. En el caso del conjunto difuso de salida, pues es el mismo caso, porque estamos sobre la línea de tiempo, ¿sí? Para el conjunto difuso de salida y los disparos de la regla obtuvimos que al meter tres valores, estos tres valores se activaban de acuerdo a las reglas que habíamos obtenido, las siguientes reglas, ¿sí? Vemos cómo se activan las reglas y cuál es el conjunto difuso de salida y el valor singleton, que es el que se encuentra en rojo que estoy señalando. ¿Ok? De ahí obtenemos el mapa difuso, que va a ser, pues, en cuestión de la activación de las reglas, un sistema no lineal, ¿sí? En estas dos gráficas podemos observar, por ejemplo, en esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas, nosotros podemos observar cómo se relaciona el mes pasado, ¿sí? Con el mes actual, el actual con el antepasado y el pasado con el antepasado, ¿sí? Observamos, por ejemplo, en este caso, los cuadros verdes corresponden a regular, los amarillos corresponden a malo, no, los amarillos corresponden a bueno y los azules corresponden a malo. ¿Okay? En el caso del error, pues nosotros necesitamos obtener esto. Este era el resultado que estábamos esperando, ¿sí? Donde esto es bueno, esto es regular y esto es malo, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos nuestro sistema difuso, obtuvimos ciertos errores, es decir, algunos datos que eran buenos los encontramos en regular, muy pocos en malos. Regular tuvo algunos errores entre malos y buenos, y malo, una producción mala, tuvo errores tanto en regular como en bueno, pero muy pocos también. Entonces, ¿cómo calculamos el error? Pues usamos un error porcentual, el número de datos total menos el número de datos acertados sobre el número total de datos. Es decir, aquí tenemos el número de datos erróneos sobre el número total de datos multiplicado por 100. En el primer caso, pues acertamos de 134 datos que teníamos. Recuerden que dividimos en dos partes la base de datos. Entonces, en 334 tuvimos 95 aciertos, lo que nos va a dar como un error del 29.1%, mientras que en la comprobación de 135 datos encontramos 90, es decir, un 33.33% de error, ¿sí? Los resultados que obtuvimos, ¿sí? Un 70%, un 70.89% de aciertos para el primer caso y para el segundo caso un 66.76%. ¿Y qué podemos concluir de esto? Pues se pueden obtener mejores resultados, sí, claro, ¿sí? No fueron satisfactorios, eh, no de la manera que nosotros esperábamos, pero pues sirve para predecir en un 70%, como acabamos de observar, la producción industrial para el mes siguiente. Eh, los mejores resultados sí se pudieron obtener si nosotros tomamos muchos más datos, pero entonces esto hacía mucho más complejo el sistema difuso, y nosotros pudimos observar desde el principio que los métodos convencionales no siempre sirven para la predicción. En este caso, pues como teníamos un bache, del bache que les había hablado anteriormente, este bache hace que no tenga una tendencia, ¿sí? Y nos explicó el experto que este bache se generó en una época de crisis de Colombia y por eso había tan mala producción y por eso no se puede predecir, dependiendo de ese bache, por ese bache y por otras cosas que afectaron a Colombia durante los años siguientes, no se puede predecir de manera acertada utilizando este método en un 100% la producción del siguiente mes. Bueno, el experto era o es Juan Carlos Cruzado, es economista y empresario industrial y la base de datos pues la tomamos aquí en Economiza. Muchísimas gracias.